Hola, un cordial saludo. ¿Sabía usted que la Virgen María dejó un mandamiento? La pregunta sería, ¿cuál es ese mandamiento? Y por supuesto debe estar registrado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios escrita. Por lo general, cuando una persona no pertenece a la Iglesia Católica, se piensa que esta persona no quiere a la Virgen. Inclusive hay muchos que piensan que se aborrece a la Virgen. Y es una equivocación muy grande. Sabemos que el Todopoderoso, el Creador, eligió a la mujer santa y pura entre todas las mujeres para que a través de ella naciera nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. De hecho, cuando le fue anunciado por el ángel o el arcángel Gabriel a la Virgen María, que ella en cuanto a la carne sería la madre del Salvador del mundo, ella dice, hágase en mí según tu palabra. Y en ese mismo instante, ella quedó embarazada de la persona de Jesús de Nazaret. Era una mujer sabia, santa en todos los aspectos. Su forma de comportarse, su forma de vestir, el respeto que tenía hacia sus padres. La palabra dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón, porque era una mujer muy prudente. Ahora, en el momento que el Señor Jesús de Nazaret empezaba su ministerio público, a la edad de 30 años, se celebraron unas bodas. Eso está registrado precisamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Y el Señor Jesús fue invitado a esas bodas. Y les faltó el vino. Y las personas acudieron a la Virgen María. Y ella les dice algo que se constituye en el único mandamiento que ella dejó. Está registrado exactamente en San Juan capítulo 2, versículo 5. La Virgen María dijo a los que servían, haced todo lo que Él os mande. Ese es el mandamiento que dejó la Virgen María, que hagamos todo lo que el Señor Jesucristo nos mande, nos ordene. Y para saber qué es lo que nos ha ordenado el Señor Jesucristo, pues necesariamente debemos recurrir a la palabra de Dios escrita, a los 4 evangelios, a la doctrina que es la enseñanza para su iglesia. Y hemos dicho que el Señor Jesucristo no dejó ninguna religión en particular. Realmente, con el respeto que todos merecemos, ninguna religión puede salvar a nadie, ni cambiar a nadie. Quien nos salva es el Hijo en cuanto a la carne de la Virgen María, Jesús de Nazaret, porque Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por cuanto el pecado había entrado a la humanidad por la desobediencia de Adán. Era necesario que un hombre, igual que Adán, fuera quien se hiciese obediente. Y la palabra enseña que el Señor Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso en Él hay salvación. Por eso en Él hay vida eterna. Alabado sea el Señor. De tal forma que volviendo al tema central,
al mandamiento, al único mandamiento que dejó la Virgen María y que quedó plasmado acá en San Juan capítulo 2, versículo 5 es: hagan todo lo que el Señor Jesús nos mande. Y sabemos que en Él se abrió la posibilidad para que todo el mundo, cualquier ser humano, de cualquier parte de la tierra pueda tener salvación. Recordemos que en el antiguo pacto, la única nación que había tenido el privilegio y la bendición de conocer al verdadero Dios fue el pueblo de Israel, el Estado de Israel. El resto de las naciones de la tierra no podían acercarse a Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en el momento que Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y quedó en un solo lugar, el lugar santo y el lugar santísimo, y a la vez quedó un único camino de salvación, tanto para el pueblo de Israel como para el resto de las naciones. Jesús de Nazaret. Por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué dice nadie viene al Padre? Porque si nosotros miramos detenidamente quién es el Padre del Señor Jesús, quién embarazó a la Virgen María, pues lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, es decir, antes que tuvieran intimidad, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando la Virgen María le dice al ángel: pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Conocer varón era haber tenido intimidad con un hombre. Y el ángel le dice: el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces acá encontramos primero que el único mandamiento que dejó la Virgen María es que hagamos todo lo que el Señor Jesús nos pida, nos ordene. Y debemos recibir su evangelio para poder ser salvos. En San Juan capítulo 3 versículo 15 dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se abrió la posibilidad a todos los seres humanos de la tierra para que en el Señor Jesucristo podamos ser salvos. Y cuando el Señor dice: nadie viene al Padre sino por mí, es porque el Padre vivía plenamente en el Señor Jesús. La Biblia dice: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Alabado sea el Señor. Aquí estamos encontrando dos grandes verdades. Primero, conociendo cuál es el mandamiento único que dejó la Virgen María, que es San Juan 2:5, que hagamos todo lo que el Señor Jesucristo nos mande. Ahora, ¿le estamos cumpliendo? ¿Le estamos obedeciendo a ese mandato? El Señor Jesucristo nos ordena en San Marcos capítulo 16 versículos 14 al 18 que debemos predicar el evangelio a toda criatura. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere, primero creer en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Necesitamos plena conciencia, pleno uso de razón para poder comprender que el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que el acta de decretos que había en contra de cada uno de nosotros, Él la dejó clavada en la cruz del Calvario. Y dice la palabra: el que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Para ser salvo necesitamos primero reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y segundo punto, ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es la orden que Él ha dejado. Así que si usted se considera un hombre o una mujer que de verdad ama a la Virgen María, sencillo, el amor es obediencia. Obedezca el único mandamiento que ella dejó, que es hacer lo que el Señor Jesús nos ordena. Y Él nos ordena creer en el Evangelio y ser bautizados. Pero para ser bautizados, pues debemos hacerlo después que hemos recibido al Señor Jesucristo, con plena razón. Y bautismo significa sumergir, viene del griego sumergir. Por eso el bautismo debe hacerse en un río o en un lugar donde haya bastante agua, para que la persona en el momento de ser bautizada sea sumergida, que a la vez es símbolo de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. De tal forma que la palabra enseña: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Así que cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, está obedeciendo el mandamiento de la Virgen María, porque está aceptando y obedeciendo lo que el Señor Jesús enseña en su palabra. Un fuerte abrazo y que el Todopoderoso le continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente en el nombre del Señor Jesús.